Rafael, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Un gusto estar contigo. Igual, Rapé, pues qué relajo se ha suscitado con tu cartón de ayer que dio pie a que ciertos segmentos contrarios a las políticas del presidente López Obrador y en específico en el tema de los periodistas, pues algunos lo asumieron como que era un incentivo para atacar a periodistas. Yo vi la caricatura, la retuiteé y dije algo así como, aquí está dicho todo porque me pareció a mí muy claro lo que tú planteabas, que era un cañón colocado en la mañanera disparando contra pues una especie de espantajos o sopilotes que decían ahí calumnius y una mano que atizaba, que prendía la mecha que era la de la banda presidencial. A mí me pareció que estaba muy claro que hay manos que están atizando la mecha presidencial con un cañón de mecha corta que va contra esos calumnios. El cartón se denominó La Mañanera. ¿Qué has visto? ¿Qué has reflexionado? ¿Qué nos dices sobre este cartón, Rapé? Pues hiciste la lectura correcta. A mí me parece que a pesar de que es a veces indispensable defenderse de las calumnias, creo que sí hay un desgaste de la investidura presidencial con estos ejercicios. Estoy convencido de que todavía no tenemos una prensa que combata en la justa dimensión, en la misma medida, por lo menos en la misma medida, a estas calumnias, a esta prensa irresponsable, a estas mentiras que tienen muchísimos micrófonos, muchísimas páginas, muchísima tinta, muchísimos recursos. Y es muy poderosa, es tremendamente poderosa, es muy ruidosa y se basa en la muy conocida frase de que pues, una mentira repetida 1000 veces, 100 veces, se puede convertir en verdad. Y esto conlleva a esta respuesta por parte del presidente de la República. A mí me parece que es importante, pero lamentablemente sí, eso también conlleva un desgaste. A mí me parece bastante equivocado y penoso el ejercicio de quién es quién en las mentiras, por ejemplo. Eh, Creo que no era necesario, o por lo menos no así, de esa manera tan torpe. Yo creo que está en su derecho de defenderse el presidente. Recuerdo muy bien, y bueno, tú también te acordarás, como todo el público se acordará, que el presidente recuerda la situación que vivió Francisco y Madero y los ataques de la prensa. Y bueno, pues en ese entonces no había mañaneras y no había, por supuesto, tampoco una prensa que combata todo esto. Yo sí creo que la prensa se regula con la prensa y te digo, repito, no hay un equilibrio todavía para poder regular esa prensa. Ajá, rapé. Vi cómo se vinieron encima criticándote y desde mi punto de vista cambiando y tergiversando el sentido de esta caricatura, pretendiendo que lo que se estaba haciendo era alentar la violencia contra los periodistas cuando algunos de estos personajes lo dijeron, cuando hay tanta violencia hoy contra los periodistas. Doy mi punto de vista antes de, yo creo que en ti y en un segmento de periodistas es una permanente postura de solidaridad con el periodismo, con la defensa del buen periodismo, del ejercicio crítico del periodismo, pero me parece que ayer trataron de utilizar esta caricatura para pretender decir que era una alegoría de cómo la 4T enderezaba cañones contra el periodismo. Rapé, por favor. Es una tontería. Para empezar, el que quieran ver chichis a las culebras, como decía mi abuelita, ya es exactamente otra caricatura. Son simbolismos. El cañón no es para nada lo que ellos quisieron significar. Es muy chistoso cómo se pusieron el saco de calumniadores inmediatamente, porque precisamente eso lo son. Y otra vez ejercieron esa capacidad al malinterpretar, distorsionar el sentido de esa caricatura.
Hay algo que no hay que olvidar, que es que los verdaderos periodistas, los de a pie, los que se están rompiendo la crisma en las calles, en las carreteras, en los campos, en las zonas más peligrosas del país, son los primeros violentados por muchos de los medios de comunicación donde trabajan, con unos sueldos miserables, con un cero prestaciones, con un desdén y desprotección, en zonas de riesgo, sin un seguro de vida mínimo, sobre todo para los que se dedican a la nota roja, a los fotoreporteros que son de los primeros en llegar en esas situaciones, un psicólogo 24 por 7, que me parece indispensable para muchos periodistas en este país, y que son los verdaderos periodistas, no son los calumniadores. Ellos reciben órdenes de sus jefes de información y todo esto, pero los verdaderos que, que maniobran, que diseñan estas estrategias muchas veces para difamar y calumniar, bajo la lógica y viejísima de que si no me pagas te pego, o te pego hasta que me pagues, o más o menos así era. Es como pretenden ejercer un indispensable oficio que es el periodismo como un negocio. Yo estoy sumamente convencido de que la información es un bien común, indispensable para la toma de decisiones, no solo políticas, sino de vida, de consumo, de economía, de todo, y que aquellos mercenarios que se dedican a lucrar con ella son los que están reflejados en ese cartón, son los que están volando con esas páginas grises, oscuras, negras. Es un cartón que tiene muchos elementos, como tú bien lo señalas, y que era precisamente para eso, para que se analizara con cuidado y no para que terminara siendo distorsionado, tergiversado y usado incluso para pedir mi renuncia, mi despido de Milenio y de Cartooning for Peace, que es lo que me estoy enterando. Entonces es muy chistoso ver esta reacción. Me siento muy incluso halagado por tener la atención de Jesús Ortega, de Acosta Naranjo, de Mm. Lili Téllez, de Chumel Torres y toda esta parvada de sopilotes que están muy bien dibujados en ese cartón. Em, Rapé, ¿crees que ese periodismo chayotero, difamador, calumnioso, aprovechado del poder, em, sigue vivito y coleando a estas alturas e incluso potenciado, incluso por tanta referencia a ellos en las mañaneras? Pues es más que evidente que no solamente por las mañaneras te digo que lo que está haciendo el presidente es responder. Lamentablemente se pierde mucho tiempo en esto. Y ¿por qué? Porque estas calumnias están diseñadas para enterrar lo que se está haciendo, para enterrar la información de lo que se está haciendo, para responder preguntas de cómo están avanzando los proyectos de esta administración, para atender muchos otros casos. Y se está perdiendo un tiempo muy valioso en responder y estar respondiendo y estar señalando todos estos calumniadores. Pero pues, te digo, a mí me parece que pues no queda de otra, porque de otro modo ganaría esa narrativa. Lo que sucede en las mañaneras y lo que sucede con estos medios calumniadores es que sí es una guerra de narrativas, es una guerra de narrativas tremenda y que lamentablemente no se ha podido contrarrestar con la suficiente energía, fuerza, disciplina, recursos en los medios de comunicación. Todavía estamos platicando en un canal de YouTube, tú y yo, en Ujú. lugar de estar en la televisión, en los canales principales, y así como muchos otros colegas. Creo que sí, se necesita, en verdad, conquistar esos espacios, llenarlos con voces responsables, con opiniones responsables, con periodistas responsables, para poder contrarrestar todo eso y que no se pierda tiempo valioso en la mañanera. Esto estamos viviendo todos los días, una guerra de narrativas. Y bueno, pues lamentablemente no queda de otra en estas condiciones en las que estamos viviendo. Rafael, dejando de lado la mañanera como un ejercicio que tiene todo el peso de la figura personal de López Obrador y la fuerza institucional del presidente de la República, dejándolo a un lado,
hay una política de comunicación social eficaz en este gobierno. Y sé qué sucede con las televisores públicas, con Notimex, que debería ser la agencia informativa del Estado mexicano que hoy estuviese suministrando mucha información, con la radio pública. ¿Se ha descuidado y no se está apoyando lo suficiente o si hay una política de comunicación social eficaz en la llamada 4T? Sí la hay, yo estoy viendo muy movida la gente, estoy viendo muy movido, los canales están tratando de subir a estos escenarios, a estas plataformas, a estos canales, a la gente que estoy viendo cada vez más informada, más responsable, y no te voy a dar ahorita la lista completa porque sí es, no me la sé, pero ya hay muchas personas, muchas voces que incluso tú entrevistas muy seguido, tus mesas de análisis también están repletas de gente que piensa, que analiza con responsabilidad. Bueno, a veces no las vemos lo suficiente porque los canales oficiales, el canal 14, el canal 11 tiene muchísimas vistas, el canal 22 también, pero todavía falta mucho por hacer. O sea, están haciendo muy buen trabajo y yo veo trabajando muy bien, Armando Casas y su equipo, a Genaro Villamil y su tremendo equipo, pero todavía falta mucho por hacer. Falta mucho por llamar la atención de una audiencia que lamentablemente está muy entretenida viendo babosadas en el Canal 2, está viendo La Rosa de Guadalupe y está viendo babosadas, y que lamentablemente pues hay una inercia de muchísimas generaciones, muchísimas décadas, que sigue viendo esos canales y que está viendo gente que grita, por eso tiene su espacio, pues mucho bufón, mucho gritón, y para dar las noticias. Y cuando de pronto quieren verse serios, pues resultan que son los mismos de siempre y están ahí en la hora de opinar y estos foros, ¿no? En donde pues está muy poquita gente de izquierda, está recargada de gente conservadora que te digo, tiene muy buenos reflectores, tiene muy buenos recursos y que bueno, pues lamentablemente son los canales que la mayoría de la gente en este país ve. Hay Ujú. muchos espacios que seguir llenando, y hay mucho trabajo por hacer todavía. Rapé, ¿qué opinas sobre la controversia entre el presidente de la República y la periodista Aristegui? Me parece lamentable, me parece muy triste, porque yo respeto muchísimo y quiero muchísimo a Carmen Aristegui desde hace muchos años. Le he seguido la pista, nos hemos apoyado mutuamente, nos hemos querido, nos hemos encontrado, y creo que esta decisión editorial de publicar estos dos reportajes con muy poco rigor periodístico, de parte de Raúl Olmos. Tengo entendido que por lo menos es el último, el primero lo del chocolate, no me acuerdo, el reportaje chocolate, no me acuerdo quién lo hizo, pero bueno, se colgó en esta plataforma, en esta página, y bueno, pues yo estaré o no de acuerdo con el presidente de pelearse con ella. En su momento señalé que se equivocaba el presidente con decir que nunca hizo nada Carmen Aristegui en el periodismo en este país. Y bueno, todos sabemos que sí, vaya que sí, así como tú, así como muchos y muchas periodistas en este país. No se puede regatear eso ni se puede cancelar toda esta historia. Todos cometemos errores y hay errores que conllevan consecuencias terribles, y sobre todo en el periodismo, insisto. Yo creo que aquí se cometió un error y que, bueno, se señaló. Es una controversia que me parece tristísima y que no debería de pasar, porque en este ambiente tan raro, tan lleno de esta guerra sucia, pues no abona en nada un reportaje así de desasiado, o dos, o los que sean, desde una plataforma como es Aristegui Noticias, que durante muchos años ha logrado muchísimo respeto y cariño. Lamentablemente también, muy buena parte de sus comentaristas y analistas, pues tampoco tienen la simpatía por muy buena parte de la gente que la apoyó durante muchos años. Y eso se le ha ido señalando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, pues si uno no se da cuenta
de que pues hay cositas que arreglar, que hay que acomodar, que hay que ajustar, y sobre todo no caer en un error editorial como de publicar este tipo de errores, de calumnias, pues sí hay que seguir señalando. Dicen que entre gitanos no nos leemos las cartas, pero pues yo creo que sí es importante que si estamos construyendo todos juntos este país, y sobre todo ahora con esta nueva dinámica administrativa y proyecto de nación, creo que sí hay que ser muy responsables con lo que se dice, se hace, se trabaja. ¿Cuál es nuestra parte? Nosotros, periodistas, pues hacer buen periodismo y hacer buen análisis, de una buena lectura de la situación política, y no caer en esa comparsa, no bailar en esa comparsa de la derecha. Eh, la capacidad de acción y de defensa de periodismo crítico de parte de segmentos progresistas o de izquierda está en desventaja frente al periodismo convencional, industrial, el de los grandes medios, todavía, Rapé. Sí, 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 todavía, como te lo mencioné en la pregunta anterior, definitivamente todavía estamos en desventaja. Te digo, si existiera un equilibrio en la prensa, en los medios de comunicación, la mitad por lo menos, o sea, en verdad, sería más que suficiente para poder tener en la mesa de discusión pública un equilibrio de opiniones, un equilibrio de información, porque lamentablemente pues sigue habiendo intereses bastante sucios detrás de esas noticias falsas. Hay una orquesta diseñada precisamente para ganarle la narrativa a este proyecto de nación, para ganar la narrativa de los, ¿no? Y defender los intereses de las grandes compañías alimentarias que quieren envenenar a la población, que quieren vender coches a diestra y siniestra, o sea, todo eso que ya conocemos. Son Ujú. intereses económicos, no son intereses por el bien común. No les interesa el bien común. Y por eso es que se necesita contrarrestar esa oferta mediática, informativa, televisiva, con buenos productos, no solo noticiosos, sino también con cultura, con consejos para vivir mejor, para alimentarse mejor. O sea, creo que sí hay que trabajar muchísimo por ese sentido. Ujú. Rafael, lo que se está viviendo en estos momentos te sugiere o te indica a ti que hay una embestida especial muy fuerte de ciertos segmentos, y me refiero específicamente a la insistencia de los contenidos que presenta Latinus, particularmente con Carlos Loret de Mola, y también discurso político muy confrontacional con Palacio Nacional, como el de Broso, el personaje de Víctor Trujillo. ¿Qué opinas de de ese ejercicio informativo de Latinus y de la confrontación discursiva de Broso, Víctor Trujillo? No, es que ahí es otra vez, fíjate cómo lo podemos caricaturizar como una máscara, ¿no? Roberto Madrazo y Aureoles y también Mexicanos contra la Corrupción, Claudio X González, cómo se quieren disfrazar de un medio de comunicación, se quieren disfrazar, ¿no? Con la careta de Loret de Mola y la peluca de Broso para informar, para hacerlo supuestamente chistoso, con grandes recursos capaces de recrear una sala del INE, o recrear un salón de tesorería del Palacio Nacional, o recrear un avión presidencial. O sea, tienen una cantidad de recursos tremenda, es evidente, Ujú. y a manos llenas. Yo no sé cuánto ganen estos dos seres, por ejemplo, pero sí es evidente que es esa dinámica, y lamentablemente mucha gente se engaña, o se deja engañar, o se hace tonta, por decirlo de manera amable, porque es más que evidente que hay una agenda política y económica, por supuesto, detrás de estos supuestos comunicadores. Es más que evidente. Entonces te digo, ese es otro de estos empresarios que se disfrazan de comunicadores, de prensa libre, independiente,
para poder Ujú. hacer esta clase de calumnias. Claro. Rapé, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre estos temas. Voy cerrando preguntándote, ¿hacer caricatura hoy a ti te hace llorar o te hace reír? Me hace llorar todos los días en el momento que tengo que decidir, cómo voy a dibujar mi cartón, pero después la consecuencia al terminar me hace reír mucho. Y lo que más me hace reír son las reacciones de esta parvada de sopilotes que me honran con su atención casi todos los días ahora. Bien, Rapé, ¿algo que hubieras corregido o movido a ese cartón del que hemos estado hablando el de ayer? Y me hubiera gustado tener un poquito más de espacio para poder poner los elementos un poco más ordenados. Soy un pésimo diseñador gráfico, entonces, pues, ¿qué te digo? Me hubiera gustado ponerle a uno sopilote una cabeza de micrófono y a otro sopilote una cabeza de cámara de televisión, creo que, o una pantallita de televisión, o sea, porque esta prensa calumniadora está incrustada en todos estos medios, ¿no? Y aparte las nuevas plataformas, ni te cuento. Pero Y la ya, mano que enciende la mecha presidencial, ¿a quién corresponde? AMLO. El propio AMLO es quien prende esa mecha presidencial. Sí, señor. Bien. Pues Y Rapé, perdón, sí, sí, no, no, adelante, no. adelante. Y recuérdese dónde está la mano ubicada. Creo que no está bien que el presidente se rebaje a pelearse con estos inmundos periodistas que se dicen periodistas. Creo que no es correcto que el presidente se baje a ese nivel. Bien. Pues Rapé, muchas gracias y seguimos adelante, que hay caricaturistas y reporteros y locutores y merolicos como este servidor. En el camino andamos, Rapé. No, Muchas gracias. te agradezco muchísimo a ti, Julio. Un abrazo. Igual, que estés muy bien. Gracias.